Un duende en el desierto de los leones. Hace algunos años fui con mi hijo pequeño al desierto de los leones, a conocer el antiguo convento que está en medio del bosque. Recorrimos el lugar con calma, admirando lo imponente de sus muros y ese silencio extraño que parece envolverlo todo allá arriba. Al salir decidimos ir a la zona donde venden garnachitas y refrescos para descansar un rato antes de regresar. Mientras estábamos ahí sentados, de pronto, una muchacha que también comía cerca de nosotros gritó y señaló algo a lo lejos. Su reacción hizo que todos volteáramos de inmediato para ver qué había visto. A primera vista no se veía nada, solo unos arbustos moviéndose con el viento, pero al fijar bien la mirada entre las ramas, alcancé a distinguir algo que me heló la sangre. Era un duende, pequeño, no más grande que un niño de 2 o 3 años, pero su cuerpo no se veía normal. Tenía movimientos extraños, como si estuviera incómodo por haber sido descubierto. Parecía estar tratando de esconderse, agachándose y asomándose apenas entre las ramas, como si supiera que lo estábamos viendo. Lo más raro fue la reacción de los vendedores que estaban ahí. No se sorprendieron ni siquiera hicieron acto de asombro. Al contrario, siguieron con lo suyo tranquilos, como si para ellos ver duendes fuera algo de todos los días. Esa actitud me inquietó más que el propio duende. No dije nada, pero tomé la mano de mi hijo y nos retiramos del lugar con una sensación extraña. No era la primera vez que pasaba algo así. Aquella fue la segunda vez que vi un duende. La primera vez fue en la cocina de mi casa. Estaba haciendo las cosas de siempre cuando, de pronto, al voltear vi a una figurita diminuta y muy flaquita. No pude moverme. Me quedé paralizada del susto. Fue un momento tan rápido que ni siquiera pude reaccionar. Apenas el duende se dio cuenta de que lo estaba viendo, salió corriendo y desapareció en segundos. Relato de Eira C. La sombra del duende. En ese entonces yo vivía en Cuautepec, casi hasta llegar al cerro. Era un lugar tranquilo, pero en las noches el silencio se sentía pesado. Como siempre me ha gustado el misterio, tenía la costumbre de escuchar el programa de Juan Ramón Sáenz, La Mano Peluda. Lo ponía en un teléfono de esos viejitos que traían lámpara integrada, los que apenas servían para marcar y que además tenían radio. Esa noche estaba acostada, con la luz apagada. El teléfono estaba encendido, puesto sobre la mesa junto a mi cama, pero apuntando hacia la pared. Yo estaba recostada de lado, dándole la espalda al aparato, escuchando atentamente las historias que transmitían en la radio. De pronto, algo pasó. Vi claramente una sombra proyectada sobre la pared frente a mí. Era pequeña, como de una persona diminuta, y se movió rápido, como si hubiera cruzado de un lado a otro. No sé si pasó por encima del teléfono o justo al lado, pero lo vi. No era mi imaginación. El movimiento fue demasiado claro y definido. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Mi cama estaba justo frente a la de mis papás, así que lo primero que pensé fue que tal vez era alguno de ellos, pero no. La sombra era demasiado pequeña. Por la estatura, el contorno y lo rápido que se movió, estoy segura de que lo que vi esa noche fue un duende. Relato de Becky M. Los pies del duende. Tal vez mi historia no sea tan impactante como otras, pero a mí me dejó los pelos de punta cuando lo viví. El año pasado me pasó en el restaurante donde trabajé hasta hace poco. Desde el primer día que entré supe que ese lugar tenía algo raro. Todos, absolutamente todos los que trabajábamos ahí, habíamos visto lo que llamábamos la sombra. No importaba si eras nuevo o llevabas años, tarde o temprano la veías pasar. Con el tiempo nos acostumbramos. Ya no nos asustaba tanto, solo era parte del ambiente. Sin embargo, la parte más inquietante del lugar siempre fue el estacionamiento. Ahí junto a la caseta donde se quedaba el vigilante, hay una mata de limón. Por cómo creció pegada a la barda, sus ramas y hojas formaron una especie de cueva natural, un espacio oscuro que siempre me dio una sensación extraña.
Pues un jueves, mientras iba hacia esa zona, ocurrió algo que no voy a olvidar jamás. Me acerqué mientras mantenía mi atención puesta en ese punto, y justo cuando pasé cerca, vi algo que me dejó helado. Unos pies diminutos. No eran humanos. La piel era oscura, como la de un perro, de esos que llaman xoloescuintle. No tenían ni un pelo. No eran patas, eran pies. Esos pies dieron 4, tal vez 5 pasos y luego desaparecieron en la oscuridad. Ni se escondieron ni se alejaron, simplemente se desvanecieron frente a mis ojos. Me quedé paralizado con el corazón acelerado. No supe si gritarle al vigilante o simplemente alejarme. Creo que eso que vi aquella noche era un duende y solo le alcancé a ver los pies. Relato de Beatriz H. El niño con cara de viejo. Esto le pasó a mi papá cuando era niño, y aunque han pasado muchos años, él lo recuerda como si hubiera ocurrido ayer. Una tarde estaba jugando con mis tíos en la casa. Mi abuela, que trabajaba todo el día, llegó muy cansada. Apenas entró mi tía, la hermana mayor de mi papá, corrió hacia ellos y les dijo que se encerraran en el cuarto. Así lo hicieron. Mi papá y mis tíos se metieron y cerraron la puerta. Mi tía se fue directo a la cocina para preparar algo de comer para mi abuela. Todo estaba tranquilo hasta que de repente un grito desgarrador de mi abuela rompió el silencio. Mi tía, alarmada, corrió a la sala para saber qué pasaba. En ese momento el refrigerador estaba en la sala justo al lado del sillón donde mi abuela solía recostarse. Ella, pálida y asustada, le dijo que mi papá le había jalado el cabello con fuerza y que lo había visto meterse detrás del refrigerador. Mi abuela juraba que lo había visto claramente, era mi papá, vestido exactamente como él. Pero había algo que no tenía sentido. El espacio detrás del refrigerador era tan estrecho que ni siquiera un gato podría pasar por ahí. Mi tía confundida subió corriendo al cuarto y ahí estaba mi papá, tranquilo sin haber salido de la habitación. Cuando lo confrontaron, mi papá dijo que sí había visto a ese niño antes. Lo describió como alguien que parecía su doble, con su misma ropa pero con una cara de viejo. Desde ese momento comenzó a verlo más seguido. Siempre aparecía en lugares donde no debía estar y cada vez que lo veía el miedo lo paralizaba. No era solo mi papá, todos en la casa, en algún momento llegaron a verlo. Esa cosa, fuera lo que fuera, se divertía escondiendo objetos, incluso comida. Decían que era un duende y que había una regla no escrita para mantenerlo tranquilo. Si le dejaba algo, no desaparecía nada, pero si no lo hacía era seguro que algo importante se perdería. Lo más extraño fue que, según mi papá, desde el día en que yo nací, esa presencia dejó de mostrarse. Relato de Selene S. La fiesta de los duendes. Recuerdo muy bien aquel día. Mi abuelita me llamó y me dijo que quería mostrarme algo. Su ventana daba justo hacia un pantano que estaba cerca de la casa. Era mediodía y el sol caía fuerte. Yo no entendía muy bien qué era eso tan especial que quería enseñarme. Se acercó a la ventana y me preguntó, ¿alcanzas a escuchar? Yo guardé silencio y aguzé el oído. Al principio no percibí nada, pero después de unos segundos lo oí claramente. Eran tambores. Un ritmo constante, como si estuvieran tocando música de fiesta. Me quedé mirando hacia el pantano, buscando a la gente que supuestamente estaba celebrando, pero no había nadie. No se veía movimiento ni personas. No había luces ni nada. Solo el sonido, como si la fiesta estuviera escondida en el aire. Mi abuelita me dijo con toda naturalidad que eran los duendes, que a esa hora hacían sus fiestas. Me lo contó como quien habla de un vecino ruidoso al que ya está acostumbrado. Sin embargo, también me confesó que en las noches no todo era tan alegre. Me dijo que esos mismos duendes le hacían travesuras, que a veces le jalaban las cobijas o le movían las cosas del lugar. Lo peor era que también le pegaban. Más de una vez amaneció con huellas de manos pequeñas marcadas en la piel y en ocasiones con moretones.
Cuando eso pasaba, mi mamá la curaba con ramas y hierbas porque se decía que así se alejaba lo malo. Ese día, mientras seguía escuchando aquellos tambores que venían de ninguna parte, no pude evitar sentir un escalofrío. La música sonaba festiva, pero sabiendo lo que hacían a mi abuelita por las noches, entendí que no era una fiesta a la que uno quisiera asistir. Relato anónimo. Fantasmas o duendes. Cuando éramos niños, mis primos y yo pasábamos mucho tiempo jugando a la casa de mi abuela. Ella vivía en un terreno grande y en un rincón estaba el corral donde mi abuelo tenía sus chivas. Para entonces ya no había animales ahí, pero el lugar seguía siendo perfecto para nuestras aventuras. Entre carreras, escondidas y juegos inventados, el corral se convirtió en nuestro pequeño mundo secreto. Justo del otro lado de la barda, esa que cerraba el corral, había una casa vieja de adobe. Estaba abandonada desde hacía años, con las paredes cuarteadas y el silencio pesado. Sin embargo, no era un lugar tranquilo. Muy seguido mientras jugábamos escuchábamos risas de niños que parecían venir de esa casa. Eran risas claras, agudas, como si alguien se estuviera burlando de nosotros. A veces, además de las risas, nos aventaban piedritas que caían cerca, lo que siempre nos dejaba mirando unos a otros con cara de ¿quién hizo esto? Al principio nos daba un poco de miedo, pero con el tiempo la curiosidad pudo más. Un día, con la valentía que solo tienen los niños, decidimos que íbamos a ir a descubrir quiénes eran esos supuestos niños que nos estaban molestando. Nos acercábamos al límite del corral y, como era de esperarse, comenzaron a llovernos piedritas otra vez. No aguantamos más. Saltamos la barda y nos metimos a la propiedad abandonada. Recuerdo que el aire ahí se sentía distinto. Era frío y pesado. Avanzamos con cautela mirando entre los muros y rincones hasta que de pronto lo vi. Un niño muy pequeño, más bajito que cualquiera de nosotros, cruzó corriendo de un lado para otro. Me quedé congelado. No fue solo porque apareciera de la nada, sino porque justo frente a mis ojos ese niño se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Nos miramos entre todos, pálidos, sin saber qué decir, y después corrimos. Salimos del corral como pudimos y juramos no volver a acercarnos. Cuando mi abuelita se enteró, nos prohibió rotundamente volver a jugar ahí. No explicó mucho, pero su mirada lo decía todo. Hasta el día de hoy, no sé si lo que vimos fue un fantasma o fueron duendes. Relato de Yesenia E. Un duende se llevó mis lentes. El año pasado fui a visitar a una tía que vive en Valle de Bravo. Recuerdo perfectamente que llegamos ya de noche. Después de platicar un rato y cenar algo ligero, nos preparamos para dormir. La casa estaba en una zona muy tranquila, rodeada de árboles, con ese silencio que de tan profundo casi da miedo. Yo uso lentes para ver bien, así que siempre estoy muy pendiente de ellos. Antes de acostarme los dejé en la mesita de noche, justo al lado de mi cama, como siempre lo hago. Me aseguré de colocarlos en un sitio visible para no olvidarlos al día siguiente. Pero a la mañana siguiente, cuando estiré la mano para tomarlos, ya no estaban. Pensé que tal vez se habían caído durante la noche. Revisé abajo de la cama, entre las sábanas, incluso dentro de la funda de la almohada. Nada. Me levanté y busqué cada rincón del cuarto. Luego, en la sala, en la cocina, nada. Pasé el día entero con dolor de cabeza y los ojos irritados por no tener mis lentes. En la tarde, ya desesperada, mi tía me dijo con toda naturalidad: han de haber sido los duendes. Yo me reí. Pensé que me lo decía como en broma para quitarme la preocupación, pero ella seguía seria. Me explicó que en esa zona los duendes eran traviesos y les gustaba esconder cosas. Según ella, si quería que me devolvieran mis lentes tenía que dejarles un regalito, ponerles un dulce o algo que les guste. Me dijo: lo dejas donde están los lentes y mañana seguro que te los regresan. La verdad no creía ni una palabra,
pero después de pasar un día entero prácticamente a ciegas, ya no tenía nada que perder. Esa noche tomé un dulce que llevaba en mi mochila y lo dejé sobre la mesita, exactamente donde había puesto mis lentes la noche anterior. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue mirar la mesita y ahí estaban. Mis lentes, exactamente en el mismo lugar donde los había dejado la primera vez. El dulce, por supuesto, había desaparecido. Relato de Sofía M. Un duende en el espejo. Hace algunos años fui a visitar a mis abuelos a su casa en el estado de Hidalgo. Era de noche y me encontraba completamente solo en la casa. Ellos habían salido a una reunión del pueblo, así que decidí aprovechar para arreglarme y salir a caminar a la plaza. Estaba en el cuarto peinándome frente al espejo cuando algo me llamó la atención. En el reflejo, detrás de mí, vi claramente a un hombre diminuto caminando sigilosamente, pegado al muro, como si intentara no hacer ruido. Me quedé inmóvil por unos segundos tratando de entender lo que estaba viendo. Mi primera reacción fue darme la vuelta de inmediato, pero para mi sorpresa, no había nada. El pasillo estaba vacío. Pensé que quizá me lo había imaginado, pero cuando volví la vista al espejo, ahí seguía, el mismo hombre diminuto, caminando despacio junto a la pared. Lo observé fijamente. Sus pasos eran cortitos y parecía estar concentrado en no perder de vista su camino. De pronto, como si nada, estiró la mano y abrió la pared. No como si fuera una puerta, sino como si recorriera una cortina invisible. Dio un paso al otro lado y desapareció por completo. Me quedé helado. No podía entender lo que acababa de presenciar. La curiosidad me ganó y me acerqué al lugar exacto donde lo vi desaparecer. Pasé la mano por la pared buscando algún hueco, alguna puerta secreta, pero no había nada. Lo único extraño fue que esa parte de la pared se sentía mucho más fría que el resto. Hasta el día de hoy pienso que lo que vi fue a un duende atravesando la pared. Fue sin duda una de las experiencias más extrañas y desconcertantes que he vivido. Relato anónimo. Las marcas de los chaneques. Un primo mío, cuando era niño, vivía con su familia en Michoacán, en un pueblito rodeado de monte y barrancas. Mi tía siempre nos contaba que ahí pasaban cosas muy raras, pero lo que ocurrió a mi primo fue lo más inquietante de todo. Decía que mi tía, por las noches, mientras todos dormían, los chaneques se lo llevaban. No había manera de saber a dónde porque nadie los veía entrar ni salir. Lo único cierto es que al amanecer mi primo despertaba agotado, con la ropa desacomodada y lo más alarmante lleno de moretones y pequeñas mordidas en las piernas y en los brazos. Al principio pensaron que podía deberse a algún golpe jugando o que era alguna reacción en la piel, pero los moretones parecían en lugares muy difíciles como para que él se pudiera lastimar por accidente. Y las mordidas eran tan pequeñas y marcadas que resultaba imposible ignorar lo extraño del asunto. Mi tía estaba segura, eran los chaneques. Decía que según las historias del pueblo, estas pequeñas criaturas se llevan a los niños por las noches para jugar o hacerles travesuras. Aunque en algunos casos no regresan igual, a mi primo por fortuna siempre lo devolvían, pero cada vez parecía más asustado y más débil. La situación llegó a tal punto que mi tía tomó una decisión drástica. Empacó todo y se lo llevó a vivir a la Ciudad de México. Y curiosamente, desde el momento en el que dejaron Michoacán, aquello se detuvo por completo. Nunca más volvió a aparecer con marcas en el cuerpo ni a despertar con esa mirada perdida que, según mi tía, era señal de que se lo habían llevado de nuevo. Relato anónimo. Un duende se pegó a mi hijo. Tuve mi primer hijo a los 19 años. Hoy tengo 30. Cuando nació vivíamos en la casa de mi esposo. Desde antes de que yo llegara, ya circulaban historias inquietantes sobre ese lugar. Gente que aseguraba haber visto duendes. Otros que decían haber despertado con rasguños extraños en el cuerpo. Al principio no les di demasiada importancia, hasta que me tocó vivirlo.
Con el tiempo mi esposo y yo nos mudamos solos con nuestro hijo a otra casa. Parecía que ahí todo estaría más tranquilo, pero no fue así. A los 26 años nació mi hija. Recuerdo que cuando tenía apenas 9 meses ya daba sus primeros pasos y decía algunas palabras. Lo raro comenzó cuando empezó a decirme que un niño le pegaba en la cabeza. Me lo repetía cada vez que estábamos solas. Yo le preguntaba dónde estaba ese niño y siempre sin dudar señalaba hacia el cuarto de mi hijo. No solo era lo que decía, también lo que pasaba. De pronto la veía caerse de una forma extraña, como si alguien invisible la estuviera empujando. Una tarde, mientras estábamos fuera de casa, recibí una llamada de mi prima. Su voz sonaba agitada. Me dijo que había visto a un niño o algo del tamaño de un niño caminando por mi sala. Lo más perturbador es que él sabía que ese día no estábamos en casa. En ese momento decidí buscar ayuda. Llamé a un amigo espiritista de confianza. Vino a la casa y tras hacer su trabajo nos confirmó lo que temía. Había un duende viviendo con nosotros. Dijo que llevaba años pegado a mi hijo mayor. Según él, esa entidad decía que mi hijo era suyo, que lo cuidaba de todo, pero que no lo sacáramos de la casa. El espiritista nos advirtió que no sería fácil. Hicimos un primer intento para expulsarlo, pero no funcionó. Pasaron unos días y las cosas empeoraron. Ruidos extraños, caídas inexplicables, la sensación constante de que algo nos vigilaba. En el segundo intento, trabajamos más a fondo. Esa noche fue especialmente pesada. Antes de que finalmente se fuera mi esposo, amaneció con marcas de uñas profundas en el pecho, como si lo hubieran arañado con furia. Yo, en cambio, desperté con moretones en las piernas. Pero después de eso, la casa quedó en calma. Relato anónimo. Las risitas de los duendes. En la otra casa que tenemos, viví por pocos meses. Era una casa bonita, amplia, y al principio creí que sería el lugar perfecto para empezar una nueva etapa con mi familia. Sin embargo, desde el primer día sentí algo extraño. No pasó mucho tiempo para que los sucesos comenzaran. Lo más grave fue que empezaron a hacerle daño a mi bebé, que en ese entonces tenía apenas unos meses de nacida. Más de una vez, al entrar en su habitación por la mañana, me encontraba con que no estaba en su cunita, sino en el suelo. Al principio pensé que quizás yo no la había acomodado bien o que se movía demasiado, pero eso no tenía sentido. Era muy pequeña para poder salir sola. Peor aún, a veces amanecía con moretones en sus bracitos y piernitas. Eso me encendió todas las alarmas. No era algo normal. La sensación de que algo o alguien estaba lastimando a mi hija me llenaba de miedo y coraje. Fue por eso que tomamos la decisión de regresar a nuestra otra casa. No importaba el esfuerzo que implicara mudarnos de nuevo, lo importante era que mi bebé estuviera segura. Sin embargo, aunque ya no vivimos ahí, la casa sigue siendo habitada por algo extraño hasta el día de hoy. Quien ha pasado tiempo ahí cuenta que en las noches se escuchan risitas ahogadas, como de niños que se esconden para que no los descubran. También hay susurros, pasos cortos que se mueven de un lado a otro y un modesto hábito de desaparecer las cosas para luego hacerlas aparecer en los lugares menos esperados. Para mí no hay duda, son duendes. Lo que no sabemos es cómo correrlos definitivamente de la casa, y mientras no encontremos la manera, ellos seguirán ahí. Relato de Margarita C. Un duende en Año Nuevo. Era Año Nuevo y toda la familia estábamos reunidos en la casa de mi abuela. Como siempre, la cocina estaba llena de gente platicando y riendo, mientras en el patio los niños corrían jugando con luces de bengala. La casa de mi abuela tiene un pasillo largo que conecta la cocina con el patio del fondo, y justo por ahí fue donde pasó algo que nunca he podido olvidar. En medio del bullizo escuché un sonido extraño. No era exactamente como un cohete, pero sí un chasquido seguido de algo parecido a una chispa. Me llamó la atención porque venía del pasillo. Me asomé y para mi sorpresa vi como una pequeña luz se encendía sola flotando en el aire. En cuestión de segundos, de esa luz salió algo.
Era una figura diminuta, vestida con ropa marrón y un pequeño sombrero a juego. No medía más de medio metro. Me miró directamente a los ojos, hizo una mueca como burlándose y sin decir nada más, corrió hasta perderse entre los arbustos del jardín. Yo sin pensarlo dos veces salí corriendo detrás de él. Como siempre, mi perro me siguió al instante. Llegamos hasta el jardín y por su comportamiento parecía que mi perro había olfateado algo. Empezó a ladrar sin parar y a escarbar con desesperación en un rincón, como si hubiera encontrado al intruso. Pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. En un instante, mi perro soltó un chillido agudo y retrocedió asustado. Lo vi sacudir la cabeza como si algo le hubiera pegado en la cara. Me agaché para revisarlo y no tenía heridas graves, pero estaba temblando. En ese momento sentí que no era una buena idea seguir buscando. Sin embargo, más de una vez, sobre todo al atardecer o de noche, he visto una pequeña silueta moviéndose por el patio de la casa de mi abuela. Relato de Rocío A. El viejo duende y su oro. Esto me lo contó mi mamá y lo recuerda con tanta claridad que no tengo motivos para dudarlo. Dice que fue hace ya muchos años cuando todavía vivía cerca de la laguna de Zumpango. Era una tarde tranquila y como siempre estaba en la sala de su casa haciendo sus cosas. De repente, algo se movió, lo vio por el rabo del ojo, volteó y para su sorpresa vio a una persona cruzando la sala. No era un niño ni un animal, dice que parecía un viejito pero chiquitito, del tamaño de un conejo. Su piel y su ropa tenían un tono grisáceo, como gastado por el tiempo. Lo más extraño era que en las manos llevaba algo que brillaba. Mi mamá cree que era oro, aunque no alcanzó a distinguir exactamente qué era. La diminuta figura iba corriendo, pero en cierto momento se detuvo. Fue como si de pronto sintiera que alguien lo estaba mirando. Giró lentamente la cabeza, buscó con la mirada y se encontró con los ojos de mi mamá. En ese instante a ella le recorrió un escalofrío por toda la nuca. El pequeño viejito le sonrió. No una sonrisa amable, sino una que, según mi mamá, tenía algo de siniestro. Luego levantó una de sus manos y le hizo un gesto como si la saludara. Sin decir nada más, siguió corriendo hasta perderse detrás de un sillón. Mi mamá, todavía con el corazón acelerado, se acercó para ver si seguía ahí, pero no había nada. No había forma de que hubiera salido por otro lado sin que ella lo viera. Simplemente desapareció. Nunca volvió a verlo, pero desde ese día quedó convencida de lo que presenció fue un duende escondiendo su oro. Relato anónimo. El oro de los duendes. Mi abuelo era originario de San José Huilango, un pueblo cerca de Cuautitlán. De niño, su vida transcurría entre la escuela, las labores del campo y los cuidados de unos borregos que mi familia tenía. Siempre me contaba que le gustaba salir a pastorearlos porque podía pasar horas caminando por los campos, respirando aire fresco y sintiéndose libre. Una tarde, mientras vigilaba que los borregos no se metieran entre las milpas, vio algo que lo dejó intrigado. A lo lejos, junto a un matorral, estaba parado un niño que no había visto nunca. Era muy delgado, con cabello negro y alborotado y observaba con una sonrisa extraña. El niño levantó la mano y con un gesto lento le hizo señas para que lo siguiera. Mi abuelo, curioso, comenzó a caminar hacia él. En el pueblo se decía que a veces esos niños misteriosos, a los que algunos llaman duendes, podían guiarte hacia donde había otro oro enterrado. Así que pensó que no perdía nada conseguirlo. El extraño niño caminaba despacio, mirando de reojo para asegurarse de que mi abuelo no se quedara atrás. Lo llevó campo adentro, más allá de donde se acostumbraba a llegar con los borregos. Cuando llegaron a un claro, en medio de un plantío, ocurrió algo que mi abuelo nunca pudo olvidar. Entre las plantas apareció otro ser, pero este no era un niño. Era más alto, con facciones marcadas, la piel morena y las orejas puntiagudas. Sus ojos parecían pequeños, pero brillaban con una intensidad que le provocó un escalofrío. Apenas el niño duende lo vio, dio un paso atrás como si se hubiera asustado,
y en ese mismo instante los dos desaparecieron frente a sus ojos. No se fueron corriendo, no se escondieron, simplemente dejaron de estar ahí. Mi abuelo se quedó solo en silencio, sin reconocer bien en dónde estaba. Caminó sin rumbo por un rato hasta que finalmente logró orientarse y encontró de nuevo a sus borregos. Regresó a casa confundido sin saber qué pensar de lo que había visto. Días después comenzó a correrse la voz en el pueblo de que un niño de la comunidad, jugando por esa misma zona, había encontrado un cofre lleno de monedas de oro. La noticia no tardó en confirmarse. La familia de ese niño se volvió rica de la noche a la mañana y poco tiempo después dejó San José Huilango para irse a vivir a otro lugar. Relato anónimo. Los duendes casi me llevan. Cuando era pequeña, mi mamá me llevó al bosque. Simplemente íbamos a caminar, disfrutar del aire fresco y pasar un rato juntas. Yo tendría unos 5 años y aunque los recuerdos están algo borrosos, hay algo que jamás olvidaré. Esas diminutas figuras que vi entre los árboles. Eran personas, pero muy pequeñas, más chicas que un muñeco. Caminaban erguidas, con ropas extrañas que nunca antes había visto. Me quedé mirándolos fascinada. Me daba muchísima curiosidad cómo podían ser tan chiquitos y aún así moverse como cualquier adulto. Mi mamá me contó después que en ese momento se distrajo, apenas unos segundos, pero fueron suficientes. Se agachó para acomodar algo en su bolsa y cuando volvió a levantar la vista, yo ya no estaba donde me había dejado. Ella asegura que en lo que tardó en reaccionar, yo ya había avanzado más de 100 metros bosque adentro. Dice que eso no era posible, ni siquiera para el mejor corredor y sin embargo allí estaba yo caminando a toda prisa como si algo me guiara. Mi mamá comenzó a correr desesperada hacia mí, llamándome por mi nombre una y otra vez. Cuando estaba a pocos metros de alcanzarme, asegura que vio que algo todavía le pone la piel de gallina. Unas pequeñas figuras humanoides de no más de medio metro de altura me tenían tomadas de las manos. En cuanto la vieron acercarse, me soltaron y salieron corriendo hacia los árboles. Yo apenas sentí que me liberaron y volví a mirar hacia donde estaba mi mamá. No entendía por qué venía corriendo tan rápido ni por qué tenía esa sensación de miedo en el rostro. Lo único que recuerdo es que esas personitas se escabulleron entre los troncos y en cuestión de segundos desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Hasta el día de hoy mi mamá está convencida de que los duendes intentaban llevarme. Relato de Jenny L. El duende debajo del puente. Claro que sí existen los duendes. No me cabe la menor duda. La primera vez que vi uno fue cuando tenía apenas 6 años. Vivíamos cerca del monte y como casi todos los días varios niños del barrio nos juntamos para jugar. Esa tarde decidimos ir a un lugar que para nosotros era como una pequeña aventura. Un puente que cruzaba sobre un arroyo en medio del monte. Era un sitio que imponía respeto. El puente era viejo, las tablas húmedas y el olor a madera podrida, y debajo corría un hilo de agua clara que se perdía entre las piedras cubiertas de musgo. A un costado el arroyo formaba una pequeña orilla donde crecían plantas silvestres y bambú, tan juntos que parecían hacer un muro natural. Yo me acerqué al borde del puente y miré hacia abajo, y ahí lo vi. A un lado, justo en la orilla, estaba un niño. Era extremadamente delgado y con la piel muy pálida. Tenía la cara fina, delicada, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos rasgados, casi achinados, que me miraban fijamente como si me reconocieran de toda la vida. Estos hacían juego con el cabello oscuro, alborotado, y unas orejas puntiagudas que sobresalían, como las de los elfos de los cuentos. Se quedó observándome unos segundos y luego me hizo una seña con el dedo. No me saludó, no me habló. Solo movía el dedo índice llamándome para que me acercara. El gesto era lento, insistente, casi hipnótico. Fue entonces cuando noté algo que me desconcertó aún más. A su alrededor tenía un montón de juguetes. No eran ramas o piedras, no. Eran juguetes de verdad.
Entre ellos recuerdo con absoluta claridad un trenecito con unos vagones de colores. Ese tren estaba ahí, en medio del monte, junto a un niño que parecía salido de otro mundo. Por alguna razón, un instinto muy fuerte dentro de mí me dijo que eso no era normal. No era un niño como yo, no debía acercarme. Me giré para gritarle a los demás que vieran eso que estaba ahí abajo. En ese momento salí corriendo. Ni siquiera esperé a ver si me hacían caso. Mis piernas se movían solas como si mi cuerpo supiera que debía de alejarme. En la carrera tropecé y caí, pero antes de levantarme alcancé a mirar abajo del arroyo una vez más. El niño, o lo que fuera, ya no estaba en la orilla. Ahora se deslizaba por el agua. No nadaba, flotaba. Su cuerpo parecía moverse sin esfuerzo como si el agua misma lo llevara. Avanzó así hasta llegar a un túnel natural formado por las cañas de bambú que cerraba sobre el arroyo y entonces desapareció. Me quedé ahí con el corazón latiéndome en los oídos. No sé si los demás alcanzaron a verlo, yo nunca lo olvidé. Han pasado más de 40 años desde ese día y todavía puedo recordar cada detalle. Sus orejas puntiagudas, el trenecito, la seña con el dedo y esa extraña manera en la que el agua se lo tragó sin dejar rastro. Esa fue la primera vez que vi un duende. Relato de Rosa A. Los duendes de la cueva del Negrito. Mi papá es maestro de una escuela rural. Desde que tengo memoria me ha contado historias de lo que se dice por aquellos rumbos. Entre los pobladores es común escuchar que hace algunos años los niños desaparecían en el monte por andar jugando solos. Muchos aseguraban que todo era obra de los duendes. Mi papá, por su trabajo, a veces tenía que regresar caminando de madrugada. En esas horas el monte es otro mundo. El aire es más frío. Todo está en silencio, salvo por los ruidos lejanos de animales nocturnos o el crujir de las ramas bajo sus propios pasos. En una de esas madrugadas, mientras cruzaba un sendero en medio del monte, mi papá escuchó risas. Al principio pensó que eran suposiciones suyas, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero entonces, entre los matorrales alcanzó a ver un grupo de niños jugando. Dice que en un principio no se alarmó. Pensó que tal vez eran niños de algún lugar muy cercano, tal vez incluso algún campesino madrugador, pero en cuanto lo razonó se dio cuenta de que no había casa cerca, ni forma de que unos niños estuvieran ahí a esas horas. El lugar más próximo estaba a varios kilómetros y además era de madrugada. Mi papá sintió un escalofrío. Sin embargo, recordó lo que siempre le había dicho aquellos viejos del pueblo. Si alguna vez te topas con ellos, no debes demostrar miedo. Así que en lugar de huir, se armó de valor y les habló. Les dijo: ¿qué hacen aquí? ¿De quién son hijos? Los niños se detuvieron un instante. Algunos lo miraron directamente. Otros siguieron jugando como si nada. Pero apenas él dio un paso hacia ellos, todos se echaron a correr en una misma dirección. Pero no corrían como niños normales. Parecían desvanecerse entre las sombras, como si el monte los absorbiera. Mientras seguía su camino, mi papá no podía quitarse de la cabeza lo que había visto. Recordó entonces una leyenda que siempre se contaba, la leyenda de la cueva del Negrito, justo hacia donde habían corrido aquellos niños. Decían que ahí habitaban seres que atraían a los niños con juegos y risas para llevarlos siempre lejos de sus familias. Mi papá creyó que pudieron ser duendes, pero también las almas de los pequeños que alguna vez habían sido raptados y que jamás regresaron. Relato anónimo. Los duendes en la laguna de Axotlán. Mi hermana vivió un tiempo en Cuautitlán Izcalli, en la zona conocida como la Ferrocarrilera. Cuando éramos niños y la visitábamos, siempre nos hablaba de algo que en ese entonces me costaba creer: la presencia de duendes dentro de la unidad habitacional. No era solo ella quien lo decía, varias personas del lugar aseguraban haber visto a criaturas pequeñas, rápidas, que desaparecían en cuanto intentabas acercarte. En su departamento pasaban cosas extrañas todo el tiempo.
La televisión o el radio se encendían solos a cualquier hora. A veces se escuchaban golpes secos en la cocina, como si algo se hubiera caído y roto. Pero al ir a revisar, no había nada en el suelo. Ella siempre nos decía que eran duendes y que ya se había acostumbrado. Yo trataba de tomarlo a broma, pero lo que más me impresionó fue cuando me contó lo que pasaba en la laguna de Ashotlán, esa que estaba muy cerca de su casa. Esa laguna que siempre tuvo una fama de peligrosa, y no por su profundidad. Con el tiempo supimos de varios casos de personas encontradas ahogadas, borrachos que solían caminar por esos rumbos, que volvían a casa de madrugada, jóvenes que habían estado trasnochando. La mayoría no lograban salir con vida, pero lo más inquietante eran los testimonios de los pocos que habían sobrevivido. Decían que en la oscuridad algo salía de la orilla, pequeños seres que los perseguían sin descanso. Si lograban alcanzarlos, los arañaban y los mordían con una furia inhumana, y que no era un simple rasguño o mordida. Las heridas ardían como si les hubieran puesto fuego directamente sobre la piel. Mi hermana siempre repetía que por eso lo mejor era no andar de noche cerca de la laguna, y mucho menos estando solos, porque los duendes salen a cazar, sobre todo en ese lugar, en la laguna de Axotlán. Relato de Imelda G. La leyenda de los duendes en Querétaro. En el corazón de Querétaro circula una leyenda que ha pasado de generación en generación. La historia de los duendes, pequeñas criaturas que parecen moverse entre lo real y lo fantástico. Algunos los describen como ángeles caídos condenados a vagar por la tierra. Otros aseguran que son espíritus protectores de la naturaleza, guardianes invisibles de bosques y campos. Sin embargo, también hay quienes los temen, pues dicen que disfrutar de ellos es disfrutar de su maldad. Hacen travesuras y en ocasiones traen verdaderas desgracias. La versión más conocida habla de la Casa de los Duendes, un lugar envuelto en misterio donde, según los pobladores, habitan estos seres con formas de niños. Pero no son niños cualquiera, sino niños inquietantes, de entre 4 y 7 años, con un sombrero grande que oculta parcialmente su rostro. Su apariencia puede resultar desconcertante. Pequeños, de ojos penetrantes y una sonrisa que oscila entre la picardía y lo siniestro. Quienes han pasado cerca de este lugar afirman que la atmósfera cambia. El aire se vuelve frío. Un silencio extraño envuelve la zona y a veces se escuchan risas infantiles o pequeños pasos que no parecen provenir de ningún ser humano. Algunos incluso aseguran haber sentido como algo invisible que los observa desde las ventanas oscuras. Esta leyenda tiene ecos en otras regiones de México, como Veracruz o la Huasteca. Ahí se les conoce como chaneques, del náhuatl, dueños de la casa, y en la cultura maya, como aluches, protectores invisibles que pueden bendecir o castigar según como se les trate. Pero en Querétaro los duendes siguen siendo un enigma. ¿Son protectores olvidados, espíritus traviesos o algo más antiguo y oscuro? Nadie lo sabe con certeza. Leyenda enviada por Gu Paniagua. La sonrisa junto a la cama. Mi mamá cuenta que cuando una de mis hermanas era apenas un bebé, la tenía cargada en brazos. La niña empezó a llorar desconsoladamente y ella no entendía qué le pasaba. De repente volteó en la cama, a un lado, ahí lo vio. Era un hombrecillo de baja estatura, con la cara arrugada, un palacate en la cabeza y una sonrisa inquietante. Tenía una mano apoyada sobre la cama, mirándolas fijamente. Mi mamá, sin pensarlo, abrazó fuerte a mi hermana, se cubrió con una cobija y empezó a rezar. Pasó un buen rato así, temblando hasta que por fin se armó de valor. Se destapó y ya no había nadie. Relato de Connie Díaz. Jugué con un duende.
Mi exesposo contó que cuando era niño, sus abuelos tenían un rancho donde cultivaban jitomates y lechugas. Un día fueron a levantar la cosecha y su abuelo lo dejó junto a una caja de jitomates mientras él iba a cortar lechugas. De pronto apareció un niño, o al menos eso creyó. Este tomó unos jitomates y empezó a lanzárselos como si quisiera jugar. El divertido respondió igual, así que estuvieron un buen rato, entre risas y tomatazos, hasta que a lo lejos vio venir a su abuelo. El abuelo, al ver esta escena, gritó con voz fuerte: «Aléjate de él». El niño extraño salió corriendo y desapareció entre los cultivos. Cuando su abuelo le preguntó si aquello le había hecho algo, él le dijo que no, que solo estaban jugando. Entonces el abuelo le explicó que aquel no era un niño común, sino un duende. Recordó que en efecto había algo raro en él. La cara se le veía algo arrugada y le faltaban algunos dientes, pero curiosamente no sintió miedo. Solo quedó con la extraña sensación de haber jugado con algo que no era de este mundo. Relato de Connie Díaz. Siguen buscando al brujo. Todo comenzó con mi papá cuando todavía alcanzó a conocer a su bisabuelo. Él vivía en un pueblo muy remoto de Oaxaca, de esos que están tan alejados de la civilización que las costumbres y creencias siguen siendo las de antes. Gente de campo, de carros, donde si se prende fuego puede arder una montaña entera sin que nadie lo detenga. Un lugar donde todavía se habla de brujas, de bolas de fuego, de cosas que no se pueden explicar tan fácilmente. Mi papá siempre me contó que desde niño veía seguido esas bolas de fuego, en especial cerca de la casa de su bisabuelo. Todos en el pueblo decían que las brujas lo visitaban. Él nunca supo con certeza qué eran, pero era común ver luces flotando moviéndose en el aire por la noche, como si fueran luciérnagas gigantes, pero más intensas y más peligrosas. Una vez cuando él tenía apenas 5 años, lo mandaron solo al monte a pastorear borregos, como era costumbre. Imagínense, con esa edad y ya cuidando animales solo entre carros, sin luz y sin nadie. Ese día, uno de los borregos se le perdió y se quedó horas buscándolo. Se le hizo de noche. Ya estaba oscuro y él seguía arriba solo y asustado, sabiendo que si regresaba sin el animal lo iban a regañar. Fue entonces que vio algo. Primero eran como puntitos rojos a lo lejos. Pensó que eran luciérnagas, pero no. Los puntos comenzaron a moverse, a acercarse y cuando se dio cuenta, eran las famosas bolas de fuego. Dice que se le heló el cuerpo. Salió corriendo lo más rápido que pudo, directo a la casa del bisabuelo que quedaba más cerca que la suya. Cuando llegó, el bisabuelo lo estaba esperando en el patio, como si supiera que venían. ¿Qué te pasa, Toño? ¿Por qué vienes corriendo así? Mi papá le contó lo que había visto con la voz temblorosa y el bisabuelo le dijo algo que jamás pudo olvidar. No tengas miedo. A ti no te van a hacer nada. Al poco rato llegaron dos mujeres. Eran diferentes, muy distintas a las mujeres del pueblo. Bellas, elegantes. Y lo más raro, saludaron al bisabuelo como si fueran viejos conocidos. Mi papá sintió un escalofrío y en cuanto pudo, se fue a su casa. Le contó todo a sus padres. Mi abuela, preocupada, subió al día siguiente a la casa del bisabuelo para preguntarle si era cierto, pero lo que encontró ahí cambió todo. Había un altar, animales colgando, velas por todos lados y libros, unos muy gruesos de color blanco y rojo, libros que no parecían religiosos sino más bien de magia. Mi abuela se espantó tanto que llamó a mi abuelo y entre los dos decidieron prenderle fuego a todo. Destruyeron el altar, los libros, todo lo que encontraron relacionado con eso. Mi papá, ya de más grande, fue a buscar a su bisabuelo para pedirle una explicación, pero no hubo pelea. Al contrario, su bisabuelo le dijo algo muy extraño. Habrá más de uno como yo, pero no los llegaré a conocer. Tendrán mis ojos, mis oídos, pero no les hagan daño. Es lo único que puedo dejar.
Después de eso, mi bisabuelo se apartó de todos, se volvió más solitario. Aunque la gente seguía viendo las bolas de fuego pasar por su casa, murió a los 87 años. Mi papá ya no vivía ahí, así que no pudo ir a su funeral, pero mis tíos sí estuvieron y cuentan que durante el velorio y el novenario ocurrieron cosas muy raras. Las veladoras no se mantenían encendidas. Los cirios se derretían rapidísimo y varias madrugadas vieron bolas de fuego rodando la casa. Muchos años después, cuando yo tenía como 4 años, mis papás me llevaron por primera vez a ese pueblo. Todavía no conocía la historia completa, pero desde que llegué sentí algo raro. Esas noches son oscuras, oscuras de verdad, y aunque ya había algo de alumbrado en las calles de tierra, todo se sentía pesado. Fue hasta los 16 que pasó algo que nunca voy a olvidar. Fui a visitar a una de mis tías y mientras caminaba por la calle, unos primos me señalaron una casa a lo lejos, allá por las faldas de una colina. Esa era la casa de nuestro tatarabuelo, me dijeron. Esa noche, justo frente a esa casa, vi las bolas de fuego con mis propios ojos. No eran cuentos, eran tres. Se movían lentamente de un lado a otro sin rumbo. Eran enormes, como de fuego vivo, pero con colores rojo, naranja y negro. Juro, por lo más sagrado, que aquello era real. Le conté a mi tía y ella solo me dijo, siguen buscando al brujo. Hasta hoy, esa casa sigue ahí. Nadie se atreve a entrar. Dicen que lo que sea que visitaba al bisabuelo, todavía lo está esperando. Relato de Antonio M. La novia emparedada. Durante más de 2 décadas, los hermanos Hernández García vivieron con la creencia de que su madre los había abandonado. La realidad, sin embargo, era mucho más perturbadora. Ella había permanecido todo ese tiempo oculta en el interior de su propia casa, allá en el barrio de San Juan, Xochimilco. Luis Enrique, uno de los hermanos, recuerda que su madre, María Cristina Aguilar García, se había casado con un hombre mayor que ella, llamado Julio Ernesto López Suárez. Cuando Luis tenía 14 años, fue a buscarla para pedirle ayuda para comprarse unos zapatos. Julio le dijo que María Cristina estaba en un evento religioso. 3 días después, el muchacho volvió, pero esta vez encontró la casa vacía. Desde ese momento, junto a su hermano, comenzaron a buscarla sin descanso. Denunciaron su desaparición ante las autoridades y pidieron ayuda a los vecinos, pero nunca obtuvieron una pista clara. Con el tiempo, se resignaron a pensar que ella los había abandonado. Pasaron 22 años sin noticias, pero todo cambió en 2018, cuando la vivienda fue sometida a trabajos de remodelación. Mientras un albañil derribaba una de las paredes, un golpe dejó al descubierto algo insólito. Un cráneo humano cayó desde el muro. Al continuar retirando el material, apareció un esqueleto vestido exactamente igual que María Cristina el último día que fue vista. Pero lo más escalofriante del hallazgo fueron las marcas en el interior de la pared, señales que sugieren que María Cristina podría haber estado con vida en el momento en que quedó atrapada ahí. Hoy, este caso sigue causando conmoción y alimenta teorías e hipótesis entre vecinos curiosos. Para muchos es una historia que parece salida de un relato de Edgar Allan Poe, pero ocurrió aquí, en México, y dejó cicatrices imposibles de borrar. Relato de Gu Paniagua. La casa del kilómetro 18, en Monclova. El kilómetro 18 de la carretera federal 57 en Monclova, Coahuila, se levanta una vieja casona abandonada que ha ganado fama por los inquietantes fenómenos que, según dicen, ocurren en su interior. Aunque no existen documentos oficiales que confirmen su historia, la leyenda local habla de un suceso tan estremecedor que marcó para siempre sus paredes. Se cuenta que en una noche silenciosa y oscura, el propietario regresó con la intención de destruir una velada tranquila con su familia. Al cruzar la puerta,
Algo en el ambiente lo hizo presentir que algo no estaba bien. Al avanzar por la casa su corazón se hundió al encontrar escenas profundamente perturbadoras que revelaban que su hogar había sido escenario de un acto de extrema violencia. La calma que esperaba se había transformado en una pesadilla imposible de asimilar. Revisando cada habitación con creciente desesperación, el hombre llegó al baño principal y ahí confirmó sus peores temores. El daño causado alcanzaba a toda su familia. La confusión, el dolor y el horror se apoderaron de él. Llamó con todas sus fuerzas a su hijo, aferrándose a la esperanza de hallarlo con vida. Sin embargo, lo que encontró en el patio terminó por quebrarlo por completo. Ahí en la alberca descansaba sin vida el pequeño, en un silencio que helaba el alma. Dicen que el impacto fue tal que el hombre abandonó la ciudad esa misma noche y jamás regresó. Desde entonces, la imponente casa quedó sumida en el abandono, convertida en un recordatorio de aquella oscura noche. Quienes han osado entrar aseguran que aún se sienten las presencias, que se oyen pasos y murmullos entre sus pasillos, como si los ecos de aquella tragedia se resistieran a desaparecer. Una leyenda compartida por Wu Paniagua.